Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga ricamente. El tema de hoy es, ¿tengo fe? Y uno a veces se pregunta o mira a otros, a veces queremos saber si tengo fe, en qué estoy creyendo, ¿no? Pensamos a veces que fe es un deseo que nosotros tenemos y que oramos y que Dios va a conceder porque tenemos fe en Él. Pero a veces no es concedido, no está dentro de la voluntad de Dios quizás, o está mal pedido. A veces pedimos cosas que Dios no dice que pidan, ¿no? Entonces, nuestra fe a veces decimos, uy, me faltó fe. Hay un hermano enfermo y oramos y sí, pero no se sanó porque le faltaba fe. Entonces a veces tenemos esos conflictos entre nosotros o en uno mismo, pero la palabra habla de otra cosa, ¿no? En la fe. Fe es estar creyendo en lo que dice Dios en su palabra. O sea, me puedo aferrar a lo que Él dice y aunque ande en pruebas, en dificultades, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y ahí la fe es, tú estás conmigo. Esa es la promesa, Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infunde aliento. Entonces, pero estoy por el valle de sombra y de muerte, claro que lo estoy. Estoy en enfermedad, claro, pero Él está conmigo. Cuando pases por las aguas no te negarán, pero vas a pasar por las aguas. La promesa no es que no voy a pasar por las aguas, es que yo voy a estar contigo y no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, pero no es que no pases por el fuego, vas a pasar por el fuego. Entonces a veces tenemos que ver qué estamos creyendo, porque la fe es dónde apoyamos, y si es en Jesús, tenemos que ver en su palabra. Por ejemplo, hay la escritura en Santiago, el capítulo 1, versículo 19, está interesante porque dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre, toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, a ver, nos habla de que seamos prontos para oír. ¿Por qué nos recalca esto su palabra? Porque mayormente estamos prontos para hablar y estamos prontos para enojarnos, porque no escuchamos. Hasta hay personas que se enojan con Dios porque Dios no respondió. Pero claro, no escuchamos lo que Dios nos dijo. No entendimos. O quisimos entender la parte que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Entonces, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. En este caso, nosotros, oír la palabra de Dios. Si bien también tenemos que oír al prójimo, porque a veces cuando hablamos con alguien estamos esperando que termine de hablar para nosotros hablar, ni escuchamos, sino que queremos responder antes de nada. Y dice que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, y también tardos para airarse, para enojarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no va a poder obrar si estoy enojado, si estoy tardo para escuchar, ¿no? Y bueno, entonces no puede obrar la justicia de Dios. O sea, mi vida no va a ser buena. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, porque es la que tiene poder, su palabra. Entonces, tengo que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, la que puede salvar nuestras almas, nuestra vida. No solamente la vida eterna, sino de circunstancias que tengamos que vivir en este tiempo. Entonces dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no es solamente que estoy pronto para oír, sino también pronto para hacer lo que Dios dice en su palabra. Entonces,
Pero sed hacedores de la palabra, practiquen la palabra, obren conforme a la voluntad de Dios, y no tan solamente oidores de la palabra. Escucho la palabra, escucho los mensajes, leo la Biblia, pero si no lo pongo en práctica, entonces soy solamente un oidor, y eso tampoco alcanza. Entonces, pronto para oír, pero también para hacer. Porque si no, estoy pronto para oír, estoy pronto para hablar y pronto para airarme, pero no estoy pronto para hacer. Entonces, lo que nos dice la palabra, todo hombre sea pronto para oír su palabra, pero sed hacedores de la palabra, practiquen la palabra de Dios. Y no solamente oidores, perdón, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Mas el que mira en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. El que practica la palabra, el que está mirando atentamente la palabra de Dios, escucha y pone en práctica su palabra, es bienaventurado, es dichoso. Va a pasar por momentos de dificultades, todo lo que quiera, pero su confianza, su fe está puesta en Dios y es hacedor de la palabra. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Así que uno puede decir, bueno, yo voy a todas las reuniones, hago esto o hago aquello, pero si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No sirve para nada. No sirve para nada. Está siendo engañado inclusive. Entonces, ¿qué es la fe? Perdón, hermanos. ¿Qué es la fe? Pongo en práctica su palabra, en lo que Él me dice. Entonces la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Así que, qué bueno. Fe es ser oidor de su palabra y hacedor de ella. No de lo que yo me imagino, no de lo que yo quiero, sino lo que dice Dios en su palabra. Él dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos. Es creer en su palabra. El que cree en mí tiene vida eterna. Estoy creyendo que tengo vida eterna porque creo en Él. Y en lo que Él me dice. No en lo que yo creo, sino en lo que Él dice. Creo en lo que Él dice y no en lo que yo me imagino que dice. Entonces, qué bueno que nuestra vida en Cristo, sin mácula, sin mancha, delante de Dios Padre, es esta. ¿Cuál es? Bueno, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, aquellos que están en necesidad, aquellos que necesitan un compañero, una compañera que esté orando por ellos y acompañándolos en sus tribulaciones, y también guardarse del mundo, guardarse sin manchas de este mundo. Por eso que Dios te bendiga y que sepas que tu fe es cuando está depositada en Jesús y hace las cosas que Él nos dice. Cuando nuestro Padre Celestial nos está enseñando y nosotros somos hacedores, ponemos en práctica su palabra, es tener fe. Que Dios te bendiga, te fortalezca y que crezcas en la fe que que es nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe.
Un abrazo y bendiciones para todos.